Estamos en comunicación con Dolores Laudat. Vamos a hablar un poco sobre los votantes de Milei. Dolores es investigadora del CONICET, es doctora en Ciencias Sociales y Humanas y docente de la UNLP. Y forma parte del equipo que llevó adelante la investigación que se llama Subjetividades Políticas en Tensión durante la pandemia y la post-pandemia en Argentina a través del laboratorio SOCPOL de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Estás ahí, Dolores? ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? Hola. Acá Manuel, Tristán y Santiago, te saludamos. Creo que nos conoces a los tres. Hola, chicos. Sí, sí, sí. Y es muy raro para mí decirte Dolores también, así que te voy a llamar Loli si no te molesta. Podés llamarme, sí, no tengo problema. Loli además es egresada de la, me pongo de pie, carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y cursó en este mismo edificio desde el cual ahora estamos hablando con ella. Pero los subsuelos y no el octavo piso. Pero sí, igual acá no. estaba Claro. el departamento, así que capaz que algún final rindió, sí. No me acuerdo si en el No, octavo. nada me tocó ahí, todo en el subsuelo, gran parte de las materias. No, está bien. Sin ver la luz del sol, muchas horas. Jockey Club también, ¿no? Salón de los Espejos. También. La sala de esgrima. Sí. Pelota paleta. Todo, sí, muchas horas ahí adentro. Bueno, Loli, gracias. Los mejores recuerdos igual. Sí. Vale. Compartidos. Bueno, hicieron esta investigación súper interesante que además después parte de las conclusiones fueron publicadas en notas en el Cohete a la Luna y en el Destape. Para arrancar por ahí te queríamos preguntar un poco más sobre el proyecto y sobre la investigación, cómo se llevó adelante, cómo terminaste participando vos también, porque no es algo que digamos que tenga que ver con tu trayectoria de investigación, según lo que entiendo. Pero bueno, sí. Como para que nos hables un poco de qué se trata el proyecto. Bien, este es un proyecto que reúne alrededor de 7 universidades que se desprende de un proyecto mayor que creamos en contexto de pandemia para investigar creencias, subjetividades, en general subjetividades políticas, representaciones, sentimientos de la sociedad argentina. En un principio se centró en el contexto de pandemia, en los impactos que estaba dejando la situación particular del aislamiento y las percepciones que había sobre la gestión de la pandemia, y después continuamos post pandemia analizando un poco más el panorama general de las subjetividades políticas. Como bien decía, yo no vengo a estudiar estas cuestiones, yo trabajo sobre el agropampeano, sobre los agronegocios, pero junto a mi director, que fue director de este proyecto, me sumo ahí en contexto de pandemia a analizar un poco estas cuestiones. Claro. Así que es un tema que no es mi tema de expertise, pero sobre el cual vengo trabajando ya hace 2 años. En principio, intentando ver qué pasaba con los espacios locales, en los espacios del interior de la región pampeana, que es donde yo vengo haciendo más trabajo de campo, pero bueno, ahora no, después del escenario post-paso me volqué un poquito a analizar un poco más qué pasaba en el escenario nacional, y de ahí se desprenden las notas que bien nombradas que escribimos junto a Javier Balsa. Está, sí. Quería también mencionarlo a él, que en las 2 notas, ¿no? Firman en conjunto, tanto en la del Cohete a la Luna como en el Destape. Y él sacó otras más también, ahora en página 12, otras sobre los votantes de la reta. Bueno, la idea es intentar intervenir, digamos, desde resultados que son súper ricos, porque esta es una encuesta que no es una encuesta típica de consultora, sino que es una encuesta académica, digamos, que no busca acertar en resultados electorales, a pesar de que habíamos acertado y no lo quisimos creer en su momento. Claro. Esta encuesta se desarrolló previa a las PASO y nos había dado un resultado muy similar al que finalmente sucedió. Pensamos que había habido un error de sobrerepresentación de un perfil, digamos, de votante, y finalmente, lamentablemente, habíamos acertado. Pero bueno, no es una encuesta que buscaba mirar eso, la intención de voto, sino que es un dato más, una variable más para identificar otras cuestiones que son más los comportamientos, las creencias, los sentimientos, las ideologías en general. Eso es lo que intentamos mirar, ¿no? Loli, ¿cuántas personas se encuestaron? 4.200 y pico, 4.220. Wow. Es una muestra muy, muy representativa, digamos, a nivel nacional, y muy bien construida, entonces tiene una representatividad de todas las clases sociales, de diversidad de género, etcétera. Claro, esa parte de una cantidad, entiendo, mayor a las que suelen tener las encuestas estas telefónicas o más electorales, ¿o no?
Claro, sí, sí, y por eso, y con una construcción de la muestra muy estricta, digamos, porque laburamos Claro. muy fuerte en eso de que sea súper representativa, muy federal, y si bien es una encuesta online, es un sistema en el cual venimos trabajando hace mucho, o sea, yo lo he trabajado también en el agro pampeano, y hemos corroborado que cuando hacemos encuestas paralelas telefónicas, son resultados muy similares a los que tratamos con otras técnicas, digamos, así que funciona muy bien. Claro. Es un tipo de encuesta que se difunde por redes sociales y que para que no contesten solo la gente que le gusta contestar ese tipo de encuestas, porque hay un perfil de gente que suele contestar ese tipo de encuestas, intentamos captar a través de un premio, que es una notebook, a diferentes perfiles, digamos, no tan politizados, gente que le interese contestar encuestas. Sí. Si me lo hubiera topado, hubiera participado. Claro, yo también. Sin la notebook incluso, pero con la notebook más todavía. Bueno, ahora cada vez sacamos otra esta semana que pasó, cerró ahora, pero bueno. Metenos en la muestra si podés, Loli. No sé si somos representativos. Aunque sea en el sorteo. Hay que avisarle a Facebook o al Instagram. Que se contrata un servicio para que vayan segmentando, digamos, a la población y se mande la encuesta. Claro, es re complejo en términos técnicos para que Facebook o Instagram te segmente a lo que vos necesitas que sea la muestra. Pero bueno, eso es más una cuestión más ni una nuestra. Loli, entonces lo que ustedes hicieron es a todas estas personas preguntarles a quién iban a votar y al mismo tiempo una serie de preguntas que permite como identificar su perfil ideológico, digamos, lo que piensan de la política. 70 preguntas tiene la encuesta, por eso digo que es una encuesta compleja y que tiene mucha riqueza para ser analizada y tenemos como mucho material para identificando las características ideológicas. Sí, van desde preguntas religiosas hasta preguntas sobre concepciones sobre diferentes tópicos y principalmente lo que ustedes pueden ver en la nota sobre Milei, que tal vez es la que más circuló sobre los votantes de Milei, es una serie de preguntas que analizamos que tienen que ver con una escala que armamos para identificar cuán neoliberales son o cuán nacionalpopulares son las personas que responden en torno a una serie de preguntas sobre el Estado, sobre los impuestos, sobre cómo caracterizan a la pobreza, a la riqueza, etcétera. Otra serie de preguntas que lo que intenta identificar, a través de una escala también, es cuán autoritarias son las personas o cuán pluralistas, y una tercera escala que tiene que ver con identificar cuánta bronca, ¿sí? Ahí aparece el tema de los sentimientos en la política, ¿no? Claro. Cuánta bronca de derecha tienen. ¿Sí? Todo esto a través de una batería de preguntas, ¿no? Sí, en ambas notas, en la del Cuenta de la Luna y en el Destape, para quien le interese, hay una especie de anexo metodológico en donde están, no sé si todas, pero al menos algunas de las preguntas, al menos las que tienen que ver con esta reconstrucción de este perfil ideológico entre libertario, neoliberal, neoliberal, nacional popular, autoritario y bronca. Y ustedes ahí, si yo no entiendo mal, y para que nos cuentes cómo es, de algún modo se podría decir que dentro de los 3/3 que se expresaron electoralmente, digamos, Milei, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, dentro de los votantes de Milei, a su vez encuentran 3/3, digamos, 3 perfiles ideológicos de votantes de Milei, ¿es así? A diferencia del votante de Bullrich, ¿sí? Del votante de Massa, que es un votante con mayor coherencia ideológica, ¿sí? Que se movían parecidas en todas las preguntas, o sea, el votante de Bullrich, un votante muy fuerte. Es más homogéneo, liberal, digamos. Es más homogéneo, muy fuertemente neoliberal, muy fuertemente autoritario, en el sentido de cómo van contestando todas las preguntas. El votante de Massa, ¿sí? Se ubica siempre en un contexto mucho más nacional popular, más pluralista, etcétera. La mayor parte de sus votantes, obviamente hay matices y cosas para analizar en función de clases sociales, en función, ¿no? Cosas que ustedes conocen, de género, etcétera. El votante de Milei, lo que identificamos es que al interior de ese grupo de votantes hay 3/3, ¿no? Un tercio que es más parecido, ¿no? a lo que se conoce de votante de Milei, o por lo menos de sus simpatizantes más activos, que es ultra neoliberal, ultra autoritario y que tiene mucha bronca de derecha. Otro tercio que es ultra neoliberal, pero no es tan autoritario ni tiene tanta bronca. Y otro tercio, que tal vez ahí como el descubrimiento más interesante o que más nos llamó la atención, que es más cercano a ideas nacional populares, que no es tan autoritario, ¿sí? Y que no tiene bronca de derecha. ¿Sí? Y ahí encontramos un descubrimiento importante, porque nosotros, como le decíamos, venimos trabajando desde la pandemia, ¿no? Desde el 2021 se viene realizando encuestas, y cuando empezamos a medir el fenómeno Milei, veíamos que sus simpatizantes, los que lo apoyaban, los que lo votaban, eran más parecidos al primer grupo, este ultra neoliberal y ultra autoritario. ¿Sí? Lo que se ve es que lo que ha sucedido en el último tiempo, de la mano de su expansión, ¿no? En simpatizantes y su expansión electoral, es que se ha sumado un grupo, por lo menos tal vez incluso en el último tiempo, de votantes que no adhiere a su programa.
Claro. ¿no? Que no está adhiriendo a sus ideas porque en un conjunto de preguntas se acerca mucho más a las posiciones de los votantes de Massa. Sí. Y si tuvieran que hipotetizar por qué, sin embargo, ese votante, ese tercio de votos de Milei, que sin adherir estrictamente a su programa, votó a Milei, hablan más de una falta de representación de otros espacios, o cómo lo están pensando. Una primera lección tiene que ver con que no siempre la gente vota lo que piensa, ¿no? No hay un voto programático. Claro. ¿No? A falta de debate político, y si algo sucedió antes de la PASO, es que no hubo fuerte debate político en la sociedad. Claro. ¿Sí? Algo que tenemos esperanza nosotros que pueda cambiar en el transcurso de estos meses hasta las generales, ¿no? Que este votante, a través de la politización del debate mayor con sus vecinos, con sus primos, ¿no? Que se genere en las familias mayor debate, tenga que justificar su voto y identifique que no hay coherencia entre lo que dice y lo que expresa Milei. Después está el otro fenómeno que tiene que ver con el rechazo, ¿no? a los políticos, la mala mirada que incluso estos votantes tienen obviamente de la gestión de Alberto, de la crisis económica, cosas que son innegables y que pueda expresar ese voto bronca o desencanto del que muchos hablan. Claro. Pero es un votante que en otras preguntas que hacemos no tiene una adhesión fuerte a las fuerzas políticas, no es participativo, ¿no? Entonces, nada, me parece que hay un sector sobre el cual hay que poder debatirle y expresar claramente que sus ideas se vinculan más a otro tipo de programa. Claro, de algún modo, por ahí para estos votantes aparece en Milei la posibilidad de ejercer un voto opositor al gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero con una amplitud ideológica, bueno, que se tiene que verificar en las próximas elecciones, pero diciendo, bueno, yo no soy Milei, pero quiero votar en contra del gobierno, porque no me gusta lo que está pasando económicamente. Sí, expresar eso, un desencanto, o sea, hay un porcentaje importante de ellos que votó a Alberto, claro, en el 2019, entonces hay un desencanto importante ahí, y que quiere expresar eso, incluso también una perspectiva de cambio, porque sabemos que Milei tiene una capacidad de instalar ideas sencillas, de como va a generar soluciones concretas a problemas concretos, y identifican ahí una posibilidad de cambio que no están viendo en el resto de los candidatos. Claro, eso pero te iba a decir sí, también. Creemos nosotros que es un sector a disputar, digamos. Sí. Sí, claro, en términos políticos como un lugar hacia dónde ir, pero también esto, como que no se ven representados por el gobierno actual, pero tampoco, digamos, ideológicamente se sienten representados por el perfil por ahí más construido, de más largo tiempo que tiene Juntos por el Cambio, y sobre todo la figura de Patricia Bullrich. Te quería preguntar, Loli, si hicieron hacia el interior de Unión por la Patria, si preguntaron en relación al voto de la interna entre Grabois y Massa, y si hay alguna perlita ahí para contar en relación a los perfiles que votaron a cada uno de los candidatos. No, sí, dentro de ese voto, en los perfiles, o sea, más claro que, por ejemplo, el voto de Grabois es más joven que el voto de Massa. Después la distribución de género era muy similar, ahí no había diferencia. También preguntamos en esa encuesta de julio qué iban a hacer esos votantes si Grabois no llegaba a las generales, ¿sí? Si no ganaba la interna, digamos. Uh-huh. Y sí, hay un comportamiento muy coherente, que la mayoría, o sea, la amplia mayoría, lleva a Massa, que eso en otros candidatos pudimos ver que también hay disputas posibles ahí, porque no está tan claro que, por ejemplo, en el caso de los votantes de Larreta, se vayan a Bullrich, ¿sí? Eso es un dato interesante también para ver. En cambio, en el votante de Grabois hay un voto más coherente. Y después se identifican cuestiones claras vinculadas a que obviamente Grabois expresa un proyecto más a la izquierda que el de Massa, con algunas diferenciaciones, por ejemplo, en la lectura sobre el feminismo, sobre el Estado, un comportamiento un poco más hacia la izquierda, digamos, pero no ninguna perlita en particular. Claro, algo que uno ya podría prejuzgar o tener una noción previa a que después, sí, no hay una novedad ahí en el perfil del votante de Grabois. Sí, tal vez eso es algo interesante, es que la captación del voto joven, como todos saben, es más fuerte en Milei. El segundo candidato con mayor capacidad de captación de votos joven fue Grabois, pero al interior de la composición de su voto sigue siendo muy bajo, ¿sí? Un 17% de sus votantes tienen menos de 29 años. De Grabois. Menos de 30 años, sí. Mirá. Sí. Sí, a mí lo de el voto joven no lo quería creer, pero bueno, es una realidad muy sólida. También yo charlaba con una profe de una escuela ayer o antes de ayer, y me decía que hay una vuelta de la juventud a la política, que hace años que no pasaba.
que eso es muy esperanzador, pero bueno, la única figura que es captada por esa esperanza es Milei. Y después otra cosa que a mí me llama la atención es cómo el feminismo sigue en el centro del debate. Y tal vez para ser atacado, pero quería saber si había aparecido algo de eso en la encuesta y cómo esto empieza a jugar, porque de repente es algo que si no es tan central en el término de lucha, porque ahora cuál es la lucha del feminismo no está tan clara, después del aborto sí es una parte fundamental de las campañas en contra. Bien, dos cuestiones ahí. Sobre el tema de juventud, nosotros también demostramos una mirada más compleja del votante de Milei, donde si bien obviamente tiene una capacidad de llegar a la juventud que no tiene el resto de los candidatos, sus votantes no son solo jóvenes, ¿no? Sino que hay un 44% que tiene más de 30 años, aunque sí no llega a la población más de adultos mayores, ¿no? Donde tiene mayor capacidad de llegada a Juntos por el Cambio principalmente. Claro. Pero sí, nosotros tuvimos también la posibilidad de analizar en esta encuesta el voto en blanco y nulo y los que no fueron a votar, ¿no? Y ahí también hay una composición de personas que respondieron que son jóvenes, ¿sí? Y que no adherían a ideas de derecha. Digo, porque también hay jóvenes que se pueden activar en este proceso de politización, ¿no? Y tienen otro tipo de ideas más cercanas a las nacional populares, incluso también más cercanas al feminismo. Tal vez lo que se visibilizó es este votante politizado por derecha en estas elecciones. Esperemos que se pueda visibilizar otro votante que está apareciendo, ¿no? Por ejemplo, mujeres jóvenes en las escuelas que están empezando a debatir, están asustadas por lo que pasó, con la posibilidad de un Milei presidente y que están empezando a decir tenemos que ir a votar y a activar en los espacios educativos. ¿No? Entonces, sobre el tema de juventud como un territorio también de disputa súper importante, ¿no? Y después respecto al feminismo, es interesante ver que no rechazo, pero sí hay cierto cuestionamiento generalizado de la sociedad, ¿no? Al movimiento feminista, hay como una idea general que atraviesa todos los espacios políticos de que hay en algunas cuestiones se exceden, o sea, el apoyo sin críticas es un apoyo total al movimiento feminista y sus demandas, a nivel general, la encuesta estoy hablando, era de un 20%. Claro. ¿Sí? Después, otro 40% planteaba que está de acuerdo con gran parte de su demanda, pero tienen que moderarse un poco, hay cosas que no están de acuerdo, y sí hay un 40% que rechaza a ultranza. Mira. Sí, del total bastante de la alto. encuesta. Sí, alto. Y después cuando también preguntamos por el lenguaje inclusivo, genera más rechazo todavía, ¿no? Pero bueno, está bueno ver que si bien los más antifeministas son los votantes de Juntos por el Cambio, de Bullrich principalmente, no de Larreta, seguidos por los de Milei, esto es algo como un fenómeno que atraviesa, o sea, que han logrado generar también la instalación de una mirada crítica del movimiento a todo el espectro político, ¿sí? Tal vez en Unión por la Patria lo que podíamos ver es más esta mirada de estoy de acuerdo con gran parte de las cuestiones, pero no con todas, no un apoyo generalizado, salvo si en el ala izquierda, Unión por la Patria, es decir, en los votantes de Grabois, claro. ¿sí? Donde ahí sí podíamos ver Loli, ese apoyo. te hago una pregunta. ¿Los llamaron de Unión por la Patria para conversar sobre los resultados? ¿O para pedirles la base de datos? No, pero nosotros, o sea, ni bien tuvimos estos resultados, los compartimos con los dos equipos de campaña, ¿sí? Con el de Grabois y con el de Massa. Claro. Ahora también se intentó hacer llegar los nuevos análisis que estamos realizando y con la nueva encuesta, pero no tuvimos mucha llegada. Bueno, muchachos, a despertar. Así que por eso decidimos publicarlo en medios amigos, digamos, medios del palo, para que pueda llegar, digamos, de mínima pueda aportar a la militancia y pueda aportar Claro. a intentar hacer algo para cambiar el escenario que se avecina. Te quería preguntar, Loli, también por esto que vos ya mencionaste, que es el voto en blanco, que es un poco más lo que profundizaron en la nota que publicaron con Javier Balsa en el Destape, ¿no? La del Cuenta la Luna es más sobre el voto de Milei y la del Destape sobre el voto en blanco. Hay un perfil, ¿encontraron ustedes un perfil mayoritario de este grupo más cercano a ideas nacional populares, ¿no? En ese voto en blanco. Sí, tanto en el voto en blanco como en los que no fueron a votar, identificamos 2/3 más cercanos a ideas nacional popular, ¿sí? Es importante el porcentaje. Sí. Y del voto en blanco se calcula que por lo menos la mitad, siempre la tendencia es esa, que en las PASO hay una mayor cantidad de votantes en blancos y que eso se reduce a la mitad. En votantes en blanco y nulo, ¿no? Si fue un 6%, se puede reducir a la mitad en un 3%. Claro. Y que ahí hay un porcentaje importantísimo, o sea, un 64%, para ser más exacta creo que era,
votantes que adherían a ideas más cercanas a las nacional-populares. Sí, que vamos a aclarar un poquito para quienes están escuchando qué significa esto. Significa, por ejemplo, adherir, digamos, a estas ideas, en qué tipo de preguntas las medimos. Por ejemplo, preguntábamos qué hay que hacer con el tema de impuestos. ¿Hay que sacar los impuestos a los empresarios para que puedan producir más? ¿O hay que poner mayor control sobre los empresarios para que no vadan impuestos? Y estas personas responden, hay que poner mayor controles a los empresarios. ¿Cómo hicieron su fortuna los ricos? ¿Explotando a los trabajadores, robándole al pueblo o gracias a su esfuerzo es que la hicieron? Bueno, así fuimos midiendo ese tipo de posiciones, ¿no? Ideologías. ¿Qué hay que hacer con el Estado? ¿Hay que achicarlo drásticamente, despidiendo a gran parte de los empleados públicos, o es importante un Estado fuerte y presente? ¿No? Ese tipo de preguntas son las que se hicieron, y tenemos 2/3 de votantes que se fueron acercando, o sea, se acercaron más a posiciones nacional populares y que no son autoritarios, ¿no? En el votante en blanco. Y en los que no fueron a votar, lo mismo, ¿sí? 2/3 de los votantes. Entonces también ahí hay un porcentaje importantísimo para poder interpelar, ¿sí? Yo quiero repetir esto, que tengan ideas más cercanas a posiciones nacional popular no significa que después vayan a votar por masa, ¿no? Claro. No hay un vínculo directo entre el posicionamiento y el comportamiento electoral. Ahí hay un terreno de disputa, y que me parece eso, que el escenario de politización que se puede dar de acá a las generales puede ser un buen escenario para disputar ese voto. Claro, en el mismo sentido, tampoco entonces hay que hacer una lectura lineal ideológica de los resultados electorales, digamos. No quiere decir que un tercio de la población piensa lo que piensa Milei, un tercio piensa lo que piensa Juntos por el Cambio, y así. Sí, pero ojo, porque claro, lo que sí identificamos, que el votante del Burrich es muy coherente, es ultra neoliberal, ultra autoritario, ultra antifeminista, o sea, claro. Por eso lo que te permite esta encuesta, a diferencia de las otras encuestas, si bien yo comparto esto, no desprendamos resultados electorales de análisis así tan simplista, pero nos permite ver si hay coincidencia entre los posicionamientos, ¿no? Y claro, en el votante de Burrich, como en el votante de Massa, hay coincidencia. Bien. Que no, pero pues son núcleos chicos, es un tercio, o sea, para ganar una elección necesitas expandirte hacia otros sectores. En cambio, el votante de Milei no está totalmente asegurado, no es un piso asegurado, ¿no? Eso es lo más interesante. Claro. Estamos hablando con Dolores Leaudat, que forma parte, bueno, de este proyecto de investigación sobre subjetividades políticas, y que, bueno, que publicaron hace poco algunos resultados. Lori, te hago una pregunta, no quiero que sea más compleja de responder. En el final sería, bueno, es para ver para el 10, digamos, para vincular con otro texto. Estábamos tomando examen. ¿Leíste la nota 11 tesis sobre Milei de Pablo Semán y Nicolás Wolchinger en Anfibia? Sí, la leí muy por arriba, porque tenía a los nenes gritando al lado, pero la leí. ¿Pensás que hay un diálogo posible entre la forma en que ustedes pensaron este estudio, que de algún modo, digamos, sostiene una división, si se quiere, clásica de cómo, digamos, se encasillan ideológicamente a las personas y cómo piensan, con esas 11 tesis que un poco hablan de algo un poco más fluido, o que hay que reinventar categorías para entenderlo bien? No, te digo eso, lo leí muy por arriba, si querés reforzarme algunas de las cuestiones que planteaba, pero es algo que ya Pablo Semán viene sosteniendo hace tiempo, analizando a los votantes de Milei. Así que si querés reforzar un poquito para contestarte con más solvencia lo que me estás planteando. ¿Cuál es su postura? Estoy siendo víctima de mi propia pregunta. Bueno, hacerte cargo, Tristán. Pero sí sé que, o sea, he leído muchas notas de él y él viene cuestionando hace tiempo eso, sí, o sea, la reformulación de cómo pensar las identidades, la cuestión de izquierda o derecha, todo eso lo viene sosteniendo hace tiempo. De algún modo, yo creo que tiene punto de común, pero dice, no interpretemos, bueno, esta que es también conclusión del estudio de ustedes, no interpretemos directamente de forma ideológica los votos, claro, pero también intentemos entender, yo creo que le dan mayor homogeneidad por ahí al fenómeno Milei, intentemos entender de una forma sin los parámetros clásicos ideológicos, izquierda-derecha por ejemplo, a el voto de Milei, porque de algún modo dice, habla más de nosotros, ¿no?, que de Milei. Bueno, hay algo de eso, ¿no? De las limitaciones que hemos tenido el espacio del campo nacional popular, para llamarlo ampliamente, para interpelar, ¿no?, a grandes sectores de la sociedad que han expresado en ese sector, digamos, en el sector de Milei, en su fuerza política, ¿no?, ese desamparo, esa falta de representación.
Si las categorías de izquierda o de derecha funcionan, no sé, no es un tema que metes tanto para el debate. Sí les puedo decir que algo interesante es que aparece en las encuestas la identificación de las personas con la derecha, que era algo que en las encuestas no lo veíamos, ¿no? Mira. Las personas se tendían a ubicar en el centro. Claro. O sea, cuando vos ves un gráfico, como una curva, ¿no? Y ahora aparecen más los extremos en las identificaciones. Pero sí comparto con ellos que hay que repensar las categorías identitarias en un contexto no solo del escenario político global, sino de los cambios en el capitalismo que han generado cambios en las subjetividades súper importantes y que me parece que desde el campo nacional popular todavía no hemos ido a dar respuestas a esos cambios, ¿sí? Para interpelar principalmente a las juventudes, ¿no? Que siempre somos, no sé si identificarme todavía como joven, pero quienes han nutrido, ¿no? Los procesos de transformación, los grandes movimientos de masas, ¿no? Entonces que hay algo que repensar ahí, sí me parece súper interesante y que lo vienen planteando ellos principalmente desde una postura más crítica, tal vez, ¿no? De lo que implica, o sea, la interpelación que ha hecho el campo nacional popular. Sí me parece que hay algo interesante, digamos, también para pensar esa interpelación, que en parte importante de los jóvenes que respondían a la encuesta decían que no conocían qué sucedió en el gobierno kirchnerista, en los gobiernos kirchneristas, claro, en los gobiernos de Cristina, ¿no? Claro. Entonces, algo de poder recuperar esa ética me parece interesante. No está dando respuesta justamente a esto que dice él, ¿no? De pensar desde otras categorías, o de cómo se han reconfigurado las subjetividades, no solo de los jóvenes, sino de los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal. Pero sí me parece que hay algo interesante para construir una épica del pasado de lo que se puede construir en el presente o algo así, sí, que está totalmente ausente, ¿no? Y hay algo ahí de la experiencia, claramente, ¿no? De la experiencia de haber vivido o no ese proceso, que evidentemente hay una buena parte de los sectores de la sociedad actual que no vivieron esa experiencia y que por ahí todavía no pueden interpretarla. Por eso por ahí está bueno este llamado que haces vos a ver cómo reponemos esa experiencia para personas que no la vivieron. Te quería preguntar, Loli, por último, recién mencionaste que hicieron otra encuesta similar, ahora ya la terminaron y bueno, sí. si tienen, ¿cuándo van a estar esos resultados? No, querés que te tire datos, pero todavía no la analicé, terminó ahora esta semana. Es una encuesta que lo que intentó medir son encuestas más chicas, por eso se saca más rápido y que tiene menos representatividad de la muestra, pero igual creo que va a llegar alrededor de 1000 casos. Y lo que se intentó identificar, obviamente también está la intención de voto, pospaso, pero es los posicionamientos de la sociedad frente a los tópicos que se pusieron en debate, lamentablemente desde la derecha, en el escenario pospaso, ¿no? Claro. ¿Cuáles son? Dolarización, el tema de educación y voucher, la mirada sobre el CONICET también. Ahí va, claro. Pusimos como varios de estos tópicos para ver qué influencia, qué eficacia interpelativa tuvieron en la población. Y sí estamos planificando una encuesta grande del mismo estilo de la anterior para fin de septiembre, comienzo de octubre. Está buenísimo. Aparte de ahí vas a poder, creo que salió un trabajito hace poco de Alaska Comunicación donde intentan medir, no la dirección, pero sí cuánto influye o no influye una campaña electoral en el voto. Creo que la pregunta era, ¿cambiaste tu voto después de la campaña electoral? Y había como un 20% que decía, sí, lo cambié. Entonces está bueno ver si las campañas pueden afectar al voto de algún modo o si ya están todas las cartas sobre la mesa. Loli, se habla de eso, que hay un porcentaje del votante que puede estar dentro de este 30% que no tiene ideas neoliberales, que se termina de convencer en el trayecto de la campaña. ¿sí? Claro. El 30%, eso lo evaluamos, ¿no? Que hay un porcentaje que sí, que se termina de definir en los últimos meses, y después de un Milei ganador con ese empuje, es probable que haya gente que vaya a votar al ganador, ¿no? Eso también sucede. Que la misma tendencia lo lleva a votar al ganador. Claro. Bueno, Massa, llamar a Loli y a Javier Balsa para conversar sobre estos datos. Es un llamado público. No tenés mucho trabajo, Massa, pero sus asesores de campaña podrían. ¿No? Loli, te agradecemos esta comunicación y más te agradecemos por el trabajo que han hecho, que además de darnos algunas pistas más que para analizar todo este horror que estamos viviendo, nos permite hablar también en un terreno más firme, ¿no? Siempre que se habla con datos,
podemos sacar conclusiones que van un poco más allá de qué piensa cada uno, qué ideas tiene sobre lo que está pasando, y bueno, y métanle y te vamos a volver a llamar seguramente después de las elecciones, espero que con mejores noticias. Nada, muchas gracias a ustedes, chicos, y nada, ojalá que aporten algo, porque eso, se están poniendo en juego cosas muy importantes y todos lo sabemos, esto no es un debate solo en términos de táctica electoral, sino de la posibilidad real de que se consolide un movimiento de derecha en Argentina, antidemocrático. Entonces, nada, aportar desde las ciencias sociales, desde lo que sabemos hacer, a repensar y pensar cómo interpelar y dar debate en este contexto, nos pareció que es un aporte importante. Así que muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Chao, chicos. Chao, Loli, gracias. Era Dolores Adiós. Liaudat, socióloga, investigadora del CONICET. Seguimos con más de Tercer Mundo.